Radio 90.5 Valencia. Prácticamente 8 de los minutos que pasan de la 1 de la tarde y estamos ya en disposición de contarles algo que les va a interesar mucho. La Federación de Centros de Enseñanza de Valencia, FECEVAL-CECE, organización empresarial del sector de la enseñanza privada y privada concertada, puso en marcha a finales del mes de enero y la tendrá en marcha durante todo el mes de febrero una campaña de concienciación social en la que inciden en el derecho, ¿por qué no?, de la familia a elegir la educación de sus hijos. Bajo el lema "La educación de tus hijos la eliges tú", FECEVAL pretende con esta iniciativa la puesta en valor, sensibilización, promoción y publicidad del sector de la enseñanza privada y privada concertada, que profundiza y refuerza un derecho al que la familia no puede ni debe renunciar. Importantísimo. Si yo les cuento todo esto, dirán, bueno, ¿y por qué no profundiza más en el tema? Precisamente eso es lo que vamos a hacer, porque hemos invitado a Es en la Mañana en Valencia, Radio Valencia, a don José Manuel Boquet, presidente de FECEVAL. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, con él vamos a hablar de muchas cuestiones, entre ellas de... ¿Alguien hoy se cuestiona el derecho a decidir la educación de los hijos por los padres? Bueno, evidentemente, si alguien lo cuestiona, mal cuestionado estaría. ¿Verdad? Me da a Sí, mí que sí. Sí, porque no se trata de una petición, digamos, a nivel formal, local, ni nada por el estilo. Es un concepto que está respaldado por las Naciones Unidas, por Claro. la Unión Europea, por nuestra Constitución. Está clarísimo que realmente las familias tienen todo el derecho del mundo a elegir el tipo de educación que reciben sus hijos. Por eso, precisamente, queremos concienciarlas de que sean ellas las que lo elijan. Todo lo contrario, don José Manuel, me suena a imposición, y las imposiciones como que no nos gustan demasiado. Cierto, cierto. También se ha perdido la posibilidad de elegir el colegio al que quieren llevarlos. En este momento, ¿cómo está esa situación? ¿Se ha perdido ese derecho? Bueno, ahí concretamente hablaríamos de dos cuestiones completamente distintas. Una, la realidad efectiva del derecho a la elección del centro. Puesto que está en la Constitución, el derecho está vigente. Pero un derecho únicamente es real cuando se puede ejercer. Claro. Y si lo condicionamos a las disponibilidades económicas, es muy difícil que entonces se pueda ejercer Desde tal luego. derecho. Por lo tanto, es imprescindible que realmente las familias puedan elegir el centro sin un condicionante económico. Esa es la primera cuestión. La otra que estaría relacionada con esa pregunta sería la situación de cómo se asignan las plazas gratuitas, en nuestro caso las plazas concertadas, dentro de una ciudad. Ahí concretamente existe la posibilidad de que en las grandes ciudades, al estilo de Valencia, existan distritos, digamos, separados, marcados, o bien que exista un distrito único. Ahí también tenemos un condicionante a la libre elección, en tanto y cuanto se está primando el que el alumno asista al centro más cercano a su domicilio. Por lo tanto, digamos, se le limita, no se le priva, se le limita la posibilidad de escolarizar en un centro que él prefiera, pero que esté alejado de su domicilio. Y las consecuencias negativas, si no pueden los padres elegir el centro al que quieren llevar a sus hijos dentro, bueno, pues de la zona que ellos consideren oportuna, las consecuencias que tienen no son muy buenas, quiero decir. No. Mire, Eva, la educación es un error muy generalizado en muchas familias el pensar que la educación es un problema de los centros. Ni es un problema de los centros, ni es un problema de los profesores. Es un problema conjunto de las familias, los docentes y los centros. Cierto. Hay que trabajar sincronizados para que realmente entre los tres, primero, no generemos situaciones de duda en el alumno, que el alumno concretamente en su etapa inicial sobre todo tenga muy claro que todo el mundo le dice lo mismo, para que realmente piense que todo es correcto. Pero por otra parte, lo que nos podemos preguntar es si la familia tiene unos valores éticos, morales, cívicos, como se les quiera plantear, tiene unos valores determinados, ¿no será lo lógico que realmente, ya que en casa el alumno se va a formar en esa línea, no tenga la misma línea en el centro? Entonces lo lógico es que deba
y pueda escoger un centro que esté acorde con su planteamiento, insisto, ético, cívico y moral. Señor Boquete, eso se llama coherencia. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Muy bien. ¿Por qué todos los políticos, hablando de políticos, madre mía de mi vida hablando de políticos, ¿por qué todos los políticos no se ponen una vez ya por todas de acuerdo para evitar ese cambio de modelo cada 4 años, que los que hemos ido a centros en los que hemos estudiado EGB, luego pasábamos por BUP, luego hacíamos el COU y luego ya si queríamos pues nos íbamos a la universidad, a la facultad que más nos gustara o a la que pudiéramos acceder. Nos hemos dado cuenta que con los cambios educativos ha bajado mucho el nivel de los alumnos relativamente hace pocos años. Sí. Pocos saben nombrarte las capitales del mundo o asignar una bandera a un país concreto. Sí. ¿Por qué se cambia tanto en este sentido? Bueno, nos lo podemos explicar teniendo en cuenta que no se ponen de acuerdo ni ellos, pero bueno. La educación es muy delicada. Realmente el opinar sobre la educación requiere siempre muchísimo más, y en una reflexión requiere muchísimo más tiempo del que podemos disponer aquí. En primer lugar, yo lo que quisiera es resaltar una cuestión que es importante. No tanta variedad en legislación es como la gente se imagina. Es decir, realmente usted nombraba la situación de cuando existía la EGB, el BUP, y luego pasamos a la situación actual de primaria y secundaria. Ese es el cambio fundamental. Es decir, ese es el cambio que promociona la LOCSE. La LOCSE es de 1990, la ley anterior era la Ley General de Educación de Villalpalasi de 1970, 20 años. Desde 1990 hasta ahora, el sistema educativo en su conjunto, en lo básico, no ha cambiado. Han habido muchas modificaciones. De hecho, de una manera, digamos, descarada, la LOMCE, en este momento, no se sabe hasta cuándo vigente, se define a sí misma como modificadora de determinados artículos de la LOE, que era la anterior. Sí. Por lo tanto, hay una cierta continuidad. Pero estamos totalmente de acuerdo en que las cosas no funcionan demasiado bien, que el rendimiento no es el que se pretendía y que a lo mejor habría que cambiar algo, y lo que no queremos es que quien cambie con su propio criterio y no con un criterio consensuado. Exactamente. ¿Y en beneficio de quién? Pues de los estudiantes. En este caso. Como tendría que ser, efectivamente. Luego, entonces, el pacto lo vemos totalmente necesario. Como usted decía, si no se ponen de acuerdo para otras cosas, pues entonces difícilmente se pondrán para esto. Pero nos preguntamos a qué se obedecen esos cambios en las leyes educativas. ¿A qué intereses políticos? ¿Por qué les puede interesar tanto cambiarlo todo de esta manera? Mi opinión, y es mi opinión personal, es que lamentablemente es una cuestión puramente política. La podemos ver en cada uno de los cambios de gobierno que haya. Cada gobierno que entra desprecia lo que el gobierno anterior ha hecho porque es de color distinto, exclusivamente porque es de color distinto. Hoy concretamente, ayer me llegó la propuesta, digamos, de gobierno del Partido Socialista, y atención, que lo que estoy diciendo vale exactamente igual cuando se cambia de este color a aquel o de aquel a este. Es lo mismo. Pero en este caso, concretamente, cuando se habla del posible pacto de educación, que afortunadamente todos están de acuerdo en que debe haberlo, pero nadie lo pone. Nadie da el primer paso, ¿no? Exacto. Pues entonces ahí habla de la formación profesional dual sin nombrarla. ¿Por qué? Pues es muy curioso. Es decir, comienza a describir la formación profesional dual, pero sin nombrar la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra formación profesional dual, quien la ha desarrollado ha sido el partido contrario. Claro. Y insisto, esto ocurriría desgraciadamente exactamente igual si estuviéramos hablando de un programa de otro gobierno que fuera opuesto. Siempre ocurriría lo mismo. Para mí ese es el problema fundamental y es lo más difícil. De todas maneras, ahí cabría sacar a relucir la orientación que intentó marcar el ministro Gabilondo. El ministro Gabilondo concretamente estuvo muy cerquita de conseguir un pacto y había una premisa que él fijó muy bien. Pactemos lo pactable. Claro. Es decir, dejemos claras las cuestiones que son fundamentales, que son muchas y que son posiblemente las más importantes para el alumno, y si hay que marcar líneas rojas, dejemos fuera de las líneas rojas aquello que sabemos seguro que no nos vamos a poner de acuerdo. Exactamente, lo que no vayamos a ponernos de acuerdo. Nombraba usted hace un momentito la FP dual. Se rumorea que está en peligro. ¿Esto cómo puede afectar? Algo que en Europa y especialmente en Alemania está dando muy buenos resultados, ¿no? Muchísimo. Yo soy profesionalmente especializado en la FP y por lo tanto realmente la he vivido muy de cerca, y sobre todo la implantación
implantación de la FP Dual. Yo diría que la FP Dual no va a cambiar ni va a desaparecer. ¿No? Aquí no. Insisto, en el programa del PSOE concretamente, del gobierno central, del posible gobierno central a formar, se habla muy claramente de la FP Dual sin nombrarla. Va a ocurrir lo mismo que ha ocurrido con las medidas, digamos, para recuperar al alumnado que en secundaria no funciona. Esto viene de muy atrás, se llamó Programa de Garantía Social, luego se llamó PIP en la ley aquella LOCE que no llegó a entrar en funcionamiento. ¿Ha habido tantas? Luego se llamó PCPI, ahora se llama Formación Profesional Básica, pero en el fondo es lo mismo. Se le ha ido cambiando el nombre porque cada gobierno, incluso aunque fueran del mismo color, cada gobierno ha querido dar su impronta personal. Su toque personal, como si esto se tratara de un plato elaborado al que hay que poner un ingrediente ni más concreto. ni menos. Entonces yo creo que la FP Dual es tan importante y funciona tan bien que realmente no va a desaparecer. Posiblemente le cambiarán el nombre, le pondrán otro tipo, pero evidentemente completar la formación del alumno en la empresa, eso yo creo que no hay vuelta atrás. Don José Manuel Boquet, nos estamos quedando prácticamente sin tiempo y aquí recorrido como para 3 programas. 3 programas. Yo creo que no va a ser la última vez que venga usted al programa a hablarnos de cuestiones que nos interesan mucho en cuanto a educación. Si me permite entre comillas este atraco que le voy a hacer, usted tiene delante a nuestra profesora, maestra de educación infantil que nos acompaña cada miércoles a esta hora. Con ella hoy íbamos a abordar un tema de si es recomendable defender a capa y espada siempre de cara a quien sea a nuestros hijos, si eso les beneficia o no. Pero como le tenemos a usted aquí y tenemos a alguien que practica la educación a diario con sus alumnos, ¿qué le parece si esta pregunta que yo tenía como final sobre la jornada continua en educación, si beneficia, si no, la comparten entre ustedes dos? Con mucho gusto. ¿Le parece bien? Bueno, Begoña ha estado muy atenta escuchando a don José Manuel Boquet durante toda su exposición. ¿Estás de acuerdo en las cuestiones que ha desarrollado? Totalmente de acuerdo, Eva, porque además de las palabras del señor Boquet se desprende una experiencia y, como tú muy bien has dicho, una coherencia. Tenemos que ser coherentes y implantar las leyes de educación, sobre todo, en beneficio de lo que es más importante, los alumnos, estos niños que en un futuro van a gobernar toda la sociedad. Claro que sí, y en ese sentido nos reafirmamos en el eslogan de esta campaña que han puesto en marcha de la educación de tus hijos, la eliges tú. Correcto. Y que nadie la tenga que elegir por ti. ¿Hablamos de la jornada continua, don José Manuel? Adelante. ¿Esto beneficiaría, no beneficiaría tan traída y llevada jornada continua en las escuelas y en los colegios y en los centros? Habrán opiniones personales de todos los gustos, pero yo entiendo concretamente que en muchas ocasiones lo que nos encontramos es que los argumentos, lo que defienden, es eso que se llama la conciliación familiar del profesorado. Yo creo que en cada aula hay 25 alumnos y un profesor. Realmente, si conciliamos la vida familiar del profesor y desconciliamos la de 25 familias, pues creo que no sale la cosa muy bien. Yo diría resumiendo que el planteamiento es que entiendo que cuando hay que decidir algo en el aula, el profesor está al servicio del alumno y consecuencia de las familias y no al revés. Y no, con todo lo contrario. Está claro que sí, porque el profesor pueda conciliar esa vida. Los papis y mamis de los alumnos, en este caso, tienen que darle la vuelta a las suyas. Correcto. Y esto es una premisa. Quiero decir, realmente el entrar a discutirlo, a lo mejor se le encuentran las ventajas o no se le encuentran. Hay también aquí para un programa completo. Hay para un programa que seguro que lo organizo, porque ya me están dando ustedes ideas. Begoña, yo no sé si tú a favor o en contra de la jornada continua en los colegios. Vamos a ver, aquí. Vamos a ver. Yo hablo desde infantil. Desde infantil nos encontramos que los niños ya por la tarde les sacamos muy poco rendimiento. Son esas horitas, y además contando que son niños que igual no empiezan la jornada laboral a las 9, sino que empiezan a las 8 de la mañana porque sus papás pues tienen que ir a trabajar. Entonces lo dejan en la hora matinera, que se dice, ¿no? Que es una horita que están ahí cuidándoles. Estos niños están desde las 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, porque cuando se acaba la jornada laboral escolar tienen la extraescolar, que se dice. Llegan cansadísimos después del comedor, después de la clase de la mañana, después están en el comedor, juegos, carreras arriba y abajo. Y por la tarde prácticamente no sacamos nada en provecho o muy poco. Entonces lo que sí yo veo muy acertado
es que la jornada de la tarde pues se dediquen a tareas más lúdicas, en los que los mantengamos más despiertos, o que podamos incluso apoyarles en aquellas tareas que tengan pues alguna dificultad, pero de forma más lúdica, no estas clases magistrales o tenerlos ahí sentaditos y contarles cosas que se nos quedan la mayor parte de niños durmiendo. Hablando desde infantil. Desde infantil, desde el punto de vista de maestra de educación infantil. La campaña que está desarrollando FECEVAL llegó a la sociedad valenciana el 31 de enero, se va a quedar con nosotros hasta el 29 de febrero, a través de todos los soportes posibles, porque hay que difundir este mensaje, ¿no? Así es. El cierre de campaña en Valencia tendrá su culminación con unas jornadas especiales en el espacio del Mercado de Tapinería. Correcto. Los días 26, 27 y 28 de febrero, un evento en el que destacará su aspecto solidario, algo inherente al colectivo educativo al que representa, en este caso, quien nos acompaña hoy, don José Manuel Boquet, y que servirá para la recaudación de fondos, además, destinados a Payaso Hospital y ACNUR. Bueno, lo de Payaso Hospital es algo que a mí me encanta. Ya lo creo. Ver cómo se dibujan esas sonrisas en los hospitales cuando los peques tienen que pasar por situaciones médicas complicadas. No tiene precio, ACNUR, que vamos a decir. ¿Cómo se están desarrollando toda esta campaña en estos días? Mucha actividad informativa y divulgativa, don José Manuel. Ya lo creo, efectivamente. A nivel de centros, a nivel de medios de comunicación, como ha comentado, y efectivamente la preparación del acto final es muy laboriosa, va a ser realmente muy bonita, porque va a ser muy variada, va a ser con cambios constantes en el horario, no va a ser una cuestión estática, ni muchísimo menos. Los centros van a proporcionar, cada uno de ellos, pues bueno, su toque personal. Cada centro participante va a tener su momento, digamos, de exposición de sus trabajos, de sus proyectos, de cuestiones, digamos, que hacen referencia siempre a la educación en cada uno de los niveles, separando claramente cada uno de ellos. Y yo pienso que va a ser muy bonito, porque además se van a mezclar con actividades lúdicas, de música, de corales de los centros, también de alguna participación de conjuntos ajenos a los centros, pero siempre relacionados con la educación. Sin duda alguna, lo que más nos importa a los papis, a los padres responsables de la educación de sus hijos, lo que más nos importa es que todo se legisle y se cree alrededor del beneficio del propio alumno. Correcto. En este sentido, los políticos e instituciones públicas que se ven involucradas en todo el tejido de educación se ponen del lado de ustedes, les escuchan, les entienden cuáles son esos conceptos que quieren difundir desde, por ejemplo, esta campaña. Yo diría que en muchas ocasiones no se entiende correctamente, es decir, sí, de verdad, ahí se confunden los planteamientos. Aquí estamos hablando sobre todo de la educación en general, y por parte de la Administración en este momento hay una inmensa mayoría de los altos cargos de la Administración educativa que proceden de la enseñanza pública. Y entonces, primero y principal, entienden las cosas únicamente desde la óptica del centro público, y en segundo lugar intentan descubrir en todo un enfrentamiento entre la enseñanza privada y la enseñanza pública. Y no es nuestra intención en absoluto. Cuando hablamos en el razonamiento inicial que yo hacía, creo que no nombraba para nada el tipo de centro, sino la ideología del centro, la orientación del centro. Claro. Entonces, ¿por qué los centros públicos no pueden tener una orientación determinada, con un criterio de ideario determinado? Evidentemente la ley se lo permite y puede ser así, no cabe la menor duda. Claro que sí, basta de esas imposiciones que en un momento dado pues ven a los padres obligados a hacer lo que algunos piensan que deben de hacer con sus hijos. Justo. Esto nos parece tremendamente injusto, don José Manuel. Ya lo creo. Para terminar, que nos quedan 4 minutitos, Begoña, me va a permitir, don José Manuel, que le pregunte aquello que ella venía a contar y que nos va a desarrollar la semana que viene. Seguro. Pero por lo menos danos un titular. ¿Es bueno y beneficioso para nuestros hijos defenderlos a capa y espada? Bueno, pues Eva, yo creo que, como hemos dicho muchas veces, en el término medio está la virtud. Y yo creo que defender a nuestros hijos a capa y espada, sin cuestionarnos o sin tan siquiera ponernos a preguntar, a ver qué ha pasado, cariño, pongamos en tela de juicio, no es que te crea a pies juntillas o no te deje o no te quiera creer, pero por lo menos saber qué ha pasado. Y a partir de ahí, pues ya seguro que podremos actuar con mejor criterio.
Pues la semana que viene, si te parece. Claro que sí, Eva. Podemos poner incluso algunos ejemplos Muchísimos reales. Ejemplos. Sí. Sin citar, ya saben ustedes, no, desde la aquí absoluta. No citamos a nadie, pero son ejemplos que ocurren día a día en las aulas. Y más de un oyente estará diciendo, bueno, podría yo contar lo que hace el mío también, Y por las veces que a veces me he equivocado intentando defenderlo. Bueno, pero si reconoce que se ha equivocado, ya es un paso adelante. Es un paso adelante. José Manuel Boqué, presidente de FECEVAL, Federación de Centros de Enseñanza Privada de Valencia, nos ha venido a hablar sobre la educación de nuestros hijos y el derecho que tenemos los padres a elegir cómo queremos y dónde queremos que sea. Muchísimas gracias. A ustedes. Ha sido un placer tenerle. No descarto yo la posibilidad de volver a invitarle a su disposición. Alguna tertulia en la que hablemos de educación. Muy gracias. Bien. Begoña Juan, hoy ha sido muy cortito. Muy corta, pero nos ha encantado. Ha sido muy entretenida y además muy constructiva. Yo la creo intervención que constructiva e Buqué. interesante. Sobre muy todo, nos ha gustado sí. difundir esta información para que los papis y los padres que nos estén escuchando estén al tanto de lo que ocurre con la educación de sus hijos. Hasta la semana que viene, Hasta Begoña. la semana que viene. De nuevo, muchísimas gracias, Un placer. José Manuel.